Ahora, comencemos. Marcelo Estrada estaba de pie junto a la barra de la cocina, mirando por la ventana como su hija de 6 años, Emma, jugaba en el patio trasero. La luz de la tarde de sábado resaltaba los reflejos cobrizos de su cabello, el mismo tono que el de su madre. Él sonrió, recordando cómo se veía Sofía esa mañana, todavía con los ojos adormilados al salir para su turno de enfermería en el Hospital General. ¿Más café, Marcelo? Leonor Herrera apareció a su lado, con la jarra plateada ya inclinándose hacia su taza. Estoy bien, gracias. Se apartó ligeramente, un gesto reflejo que había perfeccionado durante el último año, desde que la madre de Sofía se había mudado desde Michoacán para vivir en la casa de huéspedes detrás de su propiedad. Leonor tenía buenas intenciones, o eso insistían todos. Pero su presencia se sentía como una mano que ajustaba constantemente la temperatura en su propia casa. El cabello de Emma está creciendo mucho, observó Leonor, con un tono ligero pero directo. Debería trenzárselo antes de cenar. Mantenerlo arreglado. Marcelo observó a su hija perseguir una mariposa por el pasto, con su risa escuchándose a través del cristal. Le gusta llevarlo suelto los fines de semana. Los niños no siempre saben qué es lo mejor para ellos. La sonrisa de Leonor no llegó a sus ojos. Estructura, Marcelo. Eso es lo que forja el carácter. Él ya había escuchado variaciones de ese sermón antes. Leonor había criado a Sofía como madre soltera después de que su esposo muriera en un accidente de construcción cuando Sofía tenía 3 años. Había tenido 2 trabajos, mantenido una casa inmaculada y moldeado a su hija hasta convertirla en una mujer responsable y exitosa. Sofía adoraba a su madre, le atribuía todo lo bueno en su vida. Marcelo había aprendido pronto que cuestionar los métodos de Leonor era la forma más rápida de iniciar una discusión. Iré a ver cómo está Emma, dijo, dirigiéndose a la puerta. La cena es a las 6. No dejes que se ensucie demasiado. Afuera, el rostro de Emma se iluminó al verlo. Papi, mira. Extendió las manos en forma de cuenco, revelando una Catarina. Marcelo se puso en cuclillas a su lado, examinando el insecto con exagerado interés. Ese es un amuleto de buena suerte. ¿Puedo quedármelo? Mejor déjala ir a buscar a su familia. Pero podemos buscar más juntos. Pasaron la siguiente hora explorando el jardín. Emma no paraba de hablar sobre su semana en la escuela, la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga Romina, y el libro que estaban leyendo en clase. Esos eran los momentos favoritos de Marcelo. Solo ellos dos. Sin horarios ni expectativas, solo un padre y una hija existiendo en su propio mundo. Cuando el sol empezó a ocultarse, Leonor los llamó para entrar. Emma, hora de lavarse. El cambio en su hija fue sutil pero inmediato. Sus hombros se tensaron. La luz en sus ojos se apagó ligeramente. Vamos, mariposa, dijo Marcelo, tomándola de la mano. Vamos a lavarnos. Adentro, Leonor había puesto la mesa con su habitual precisión. Había insistido en cocinar esa noche, asado de res con verduras, uno de los favoritos de la infancia de Sofía. Marcelo tenía que admitir que era una excelente cocinera, aunque las comidas siempre venían con un trasfondo de obligación, como si debieran estar agradecidos no solo por la comida, sino por su sacrificio al prepararla. Emma, ven aquí, dijo Leonor después de la cena. Déjame arreglarte el cabello antes de que llegue tu madre. Pareces una salvajita. Emma dudó y miró a Marcelo. Leonor, ella está bien, comenzó él. Solo tomará un minuto. La voz de Leonor tenía ese tono cortante que él había aprendido a reconocer. El que indicaba que cualquier resistencia sería notada y recordada. Emma caminó lentamente hacia su abuela. Las manos de Leonor se movieron por su cabello con una eficiencia rápida y practicada. Marcelo observó desde la puerta cómo su hija se sentaba rígidamente, con sus pequeñas manos agarrando el asiento de la silla. Listo, anunció Leonor, terminando una elaborada trenza francesa. Mucho mejor. Una señorita debe verse presentable. Emma murmuró un gracias y pasó apresuradamente junto a Marcelo hacia su habitación. Él la encontró 20 minutos después sentada en su cama con su conejo de peluche favorito. Oye, bichito, ¿estás bien? Ella asintió,
pero no lo miró a los ojos. Estoy bien, papi. Su voz era un susurro. Él se sentó a su lado, sin presionar, solo estando presente. Después de un momento, ella se apoyó contra él y él rodeó sus hombros con el brazo. Ella se tensó, apartándose un poco. ¿Qué pasa? La preocupación agudizó su voz. Nada. Pero se le estaban formando lágrimas en los ojos. El corazón de Marcelo empezó a latir con fuerza. ¿Te lastimaste? Ella negó con la cabeza, con el labio inferior temblando. Emma la giró suavemente para que lo mirara. Habla conmigo. No debo decirlo, susurró. Esas palabras le helaron la sangre. Puedes decirme cualquier cosa. Siempre. Lo sabes, ¿verdad? Ella asintió, con las lágrimas derramándose. Pero la abuela dijo. La abuela no está aquí ahora. Solo somos nosotros. Mantuvo su voz calmada a pesar de las alarmas que gritaban en su cabeza. Sea lo que sea, necesito saberlo. Las pequeñas manos de Emma retorcieron las orejas del conejo. A veces, cuando me trenza el cabello, si me muevo lloro. Las palabras se le atoraron en la garganta. Marcelo esperó, obligándose a respirar. Me pega, susurró finalmente Emma. En la espalda. Dice que ahí no se notan las marcas y mami no las verá. Y que si le digo a alguien, significa que soy mala y merezco cosas peores. El mundo se inclinó. Marcelo escuchó las palabras, las entendió intelectualmente, pero su mente rechazaba la realidad que representaban. Muéstrame, dijo, con voz apenas audible. Con manos temblorosas, Emma se levantó la blusa. Su espalda era un lienzo de moretones en varias etapas de curación. Morados, verdes, amarillos. Algunos eran claramente marcas de manos. Otros parecían haber sido hechos con algo sólido. El patrón era deliberado, metódico, mantenido cuidadosamente por debajo de la línea de los hombros donde una camiseta los ocultaría. La visión de Marcelo se nubló. Un sonido escapó de su garganta que no reconoció. Algo entre un sollozo y un gruñido. Le temblaba la mano mientras le bajaba suavemente la blusa a Emma. ¿Cuánto tiempo? Logró articular. Desde que la abuela se mudó aquí. Dice que es disciplina. Que necesito aprender a comportarme correctamente como lo hizo mami. Que mami salió perfecta porque la abuela supo cómo corregirla. Las implicaciones cayeron sobre él. Sofía, su esposa, que se sobresaltaba ante toques inesperados, que siempre se estaba disculpando, que tenía ataques de pánico por cometer errores, que parecía necesitar la aprobación de su madre para cada decisión a pesar de ser una mujer de 32 años con su propia familia. Dios mío, ¿mami lo sabe? Emma negó con la cabeza frenéticamente. La abuela dijo que nunca puedo decirle a mami. Que eso heriría sus sentimientos. Que mami ama a la abuela más que a nadie. Y que si hago que mami se enoje con la abuela, mami ya no me amará. Marcelo atrajo a su hija hacia sí, con cuidado de su espalda, con la mente ya a toda marcha. Escúchame, Emma. Nada de esto es culpa tuya. Ni un poquito. Lo que hizo la abuela está mal. Muy mal. Y tú hiciste exactamente lo correcto al decirme. ¿Me voy a meter en problemas? No, bebé. Nunca. Te lo prometo. Besó la parte superior de su cabeza, respirando su champú de fresa. Necesito que seas valiente un poco más. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió contra su pecho. Buena niña. Ahora, necesito tomarle algunas fotos a tu espalda solo para que tengamos un registro. ¿Está bien? Otro asentimiento. Con su teléfono, Marcelo documentó cada moretón, cada marca, cada prueba de lo que le habían hecho a su hija. Sus manos ahora estaban firmes. La conmoción inicial cristalizándose en algo frío y enfocado. Había sido documentalista antes de que naciera Emma, y había pasado años investigando historias que la gente quería ocultar. Sabía cómo armar un caso. Sabía cómo encontrar la verdad.
y sabía que lo que estaba viendo no era solo abuso. Era sistemático, calculado. Esta era una mujer que había perfeccionado su técnica durante décadas, comenzando con su propia hija. Papi. La voz de Emma era minúscula. ¿Qué vas a hacer? Marcelo miró a su hija, esta persona pequeña e inocente que debería haber estado a salvo en su propia casa, que había sido traicionada por alguien que se suponía debía amarla. Pensó en su esposa, que probablemente había soportado lo mismo o algo peor, que había estado tan condicionada que, sin saberlo, había permitido que el ciclo continuara. Pensó en Leonor Herrera, sentada en la casa de huéspedes en este momento, probablemente felicitándose por otra corrección exitosa. Voy a arreglar esto, dijo. Voy a asegurarme de que estés a salvo y que esto nunca te vuelva a pasar a ti ni a nadie más. Ahora, la mente de Marcelo ya estaba trabajando. Las piezas encajaban en su lugar. Tenía que ser inteligente. Leonor había pasado toda una vida construyendo su imagen como la abuela devota. La madre mártir que lo había sacrificado todo. Sofía sería su primer obstáculo. Su amor por su madre era profundo, arraigado en años de manipulación y condicionamiento. Necesitaría pruebas, no solo para las autoridades, sino para romper 30 años de control psicológico. Voy a decir la verdad, dijo simplemente. Pero primero, necesito asegurarme de que la gente escuche. Los brazos de Emma se apretaron alrededor de él. Tengo miedo. Lo sé, bichito. Pero no tienes por qué estarlo, porque ahora. Ahora papi lo sabe, y nada es más importante para mí que mantenerte a salvo. A través de la ventana, Marcelo podía ver las luces encendidas en la casa de huéspedes. Leonor se estaría acomodando para pasar la noche, probablemente revisando sus bordados o viendo sus programas, segura en su creencia de que su secreto estaba a salvo. No tenía idea de que todo estaba a punto de cambiar. Marcelo sostuvo a su hija hasta que se quedó dormida, luego la llevó a la cama. Se sentó en el pasillo afuera de su habitación, con el teléfono en la mano, mirando las fotos. Una parte de él quería irrumpir en la casa de huéspedes en este momento para confrontar a Leonor, para hacerle pagar de inmediato por lo que había hecho, pero eso sería caer en su juego. Leonor prosperaba con las reacciones emocionales, haciéndose la víctima, manipulando las situaciones a su favor. No. Esto requería estrategia, planificación. Necesitaba documentarlo todo, construir un caso inexpugnable, y lo más crítico, necesitaba preparar a Sofía para lo que se avecinaba. Su esposa llegó a casa a las 9:30, agotada por su turno. Marcelo la recibió en la puerta, con una expresión cuidadosamente neutral. Hola, amor, dijo Sofía, dejando caer su bolso y besando su mejilla. ¿Cómo estuvo tu día? Mi mamá dijo que hizo asado. Estuvo bien, Emma está dormida. Él observó su rostro, viéndola ahora a través de una nueva lente. La forma en que automáticamente revisaba su apariencia en el espejo del pasillo, ajustándose el cabello, la ligera tensión en sus hombros, el rápido escaneo de la habitación para asegurarse de que todo estuviera en orden. Sofía, tenemos que hablar. Oh, Dios, ¿qué olvidé? Se llevó la mano a la boca, y la ansiedad inundó sus facciones. Se suponía que debía. No, nada de eso. No olvidaste nada. Respiró hondo. Es sobre tu madre y Emma. El rostro de Sofía se paralizó de inmediato. ¿Qué pasa con ellas? Vamos a sentarnos. Se sentaron a la mesa de la cocina. Marcelo eligió sus palabras con cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que viste la espalda de Emma? ¿Su espalda? ¿De qué estás hablando? Solo responde a la pregunta. Sofía frunció el ceño. No lo sé, Marcelo. ¿Por qué? Porque Emma me dijo algo hoy. Algo que necesito que veas antes de que lo discutamos. Sacó su teléfono, abriendo las fotos. Necesito que mires esto y necesito que mantengas la calma. Giró la pantalla hacia ella. El color desapareció del rostro de Sofía. Se llevó la mano a la boca. No. 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 ¿Cuándo pasó esto? ¿Se cayó? Alguien en la escuela. Tu madre hizo esto,
Silencio. Sofía lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso no. Te equivocas. Tienes que estar equivocado. Mi mamá nunca. Emma me lo contó en detalle. Ha estado sucediendo desde que Leonor se mudó aquí. Cada vez que le trenza el cabello, si Emma se mueve o hace un sonido, tu madre la golpea en la espalda donde las marcas no se verán. Y amenazó a Emma para que no se lo dijera a nadie, especialmente a ti. A Sofía le temblaban las manos. Estás mintiendo. ¿Por qué mentirías sobre esto? No estoy mintiendo. Y lo sabes. La voz de Marcelo era suave pero firme. Mira esos moretones, Sofía. Mira el patrón. Eso no es por haberse caído. Es de golpes repetidos y deliberados. Y creo. Hizo una pausa, sabiendo que esta siguiente parte sería la más difícil. Creo que ella te hizo lo mismo a ti. La reacción de su esposa lo confirmó todo. Su rostro se puso blanco, luego rojo. Su respiración se volvió superficial. Apretó las manos en puños. No. No te atrevas. Marcelo, mi madre me crió. Sacrificó todo por mí. Trabajó hasta el cansancio para darme una buena vida. Me amaba. Todavía me ama. La voz de Sofía se elevó con cada palabra, adquiriendo un tono desesperado. Ella no lo haría, ella nunca lastimaría a Emma. Te equivocas. Tienes que estar equivocado, porque si no lo estás. Ahora le corrían lágrimas por el rostro. Si no lo estás, entonces todo lo que creía sobre mi infancia, sobre mi madre, sobre quién soy. Lo sé. Marcelo intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Lo sé, esto es devastador. Sé que lo cambia todo. Pero Sofía, nuestra hija ha estado sufriendo en silencio porque tenía miedo de perder tu amor. Al igual que tú, que probablemente sufriste y te quedaste callada porque tenías miedo de perder el amor de tu madre. Sofía se levantó abruptamente, tirando la silla hacia atrás. Necesito hablar con mi madre. Todavía no. Por favor. Marcelo también se levantó, bloqueando su camino hacia la puerta. Sé que quieres respuestas, pero Sofía, escúchame. Tu madre es inteligente. Ha estado haciendo esto durante décadas. Si la confrontas ahora, emocionalmente y sin un plan, ella manipulará la situación. Hará que dudes de lo que sabes que es verdad. Hará que Emma sienta que es ella quien hizo algo malo. ¿Entonces qué sugieres? La voz de Sofía era de hielo, porque esa es mi madre allá afuera y esa es mi hija arriba, y me estás pidiendo que crea que una de las dos está mintiendo. No te pido que creas nada excepto lo que tus propios ojos pueden ver. Esos moretones son reales. El miedo de Emma es real. Y en el fondo, Sofía, sabes que esto tiene sentido. Sabes que tu madre siempre ha sido controladora. Sabes que hubo cosas en tu infancia que no estaban bien, incluso si has pasado años poniendo excusas para ellas. El rostro de Sofía se desmoronó. Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Solía encerrarme en el armario cuando me portaba mal, a veces durante horas. Decía que era la única forma en que aprendería. Me dije a mí misma que era una disciplina normal, que todos los padres hacían cosas así. Soltó un sollozo. Dios, Marcelo, ¿y si tienes razón? ¿Y si dejé que esto le pasara a Emma porque yo estaba demasiado dañada para verlo? Marcelo se arrodilló a su lado, tomándole las manos. Esto no es tu culpa. No lo sabías. Fuiste condicionada desde la infancia para no verlo, para no cuestionarlo. Eso es lo que hacen los abusadores. Te hacen cómplice de tu propio abuso. Pero ahora lo sabemos, y ahora podemos detenerlo. Si lo que dices es verdad, se ha estado saliendo con la suya toda mi vida. Es buena ocultándolo. Es buena haciendo que la gente crea que es esta madre y abuela maravillosa y devota. ¿Quién nos va a creer? Todos, porque no les vamos a dar otra opción. La expresión de Marcelo se endureció. Voy a asegurarme de que haya tanta evidencia, tanta verdad expuesta que no pueda escabullirse. Pero necesito tiempo y te necesito conmigo, no en mi contra.
Sofía miró a su esposo, realmente lo miró. Marcelo siempre había sido el estable, el pensador, el que abordaba los problemas metódicamente. Había renunciado a su carrera de documentalista para ser amo de casa cuando nació Emma, contento con escribir artículos independientes mientras Sofía terminaba su carrera de enfermería. A veces se había preguntado si él resentía el sacrificio. Pero mirándolo ahora, solo vio una feroz determinación y amor por su hija. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó en voz baja. Primero, necesito que actúes normal con tu madre. Sé que va a ser casi imposible, pero es crucial. No podemos dejarle saber que la descubrimos. ¿Quieres que finja que todo está bien mientras ella está? Sofía no pudo terminar la oración. Solo por unos días. Mientras tanto, Emma no se acercará a ella sin supervisión. Ni por un segundo. Yo me encargaré de esa parte. Solo necesitas evitar que tu madre sospeche nada. Y luego. Luego voy a exponer exactamente quién es realmente Leonor Herrera. No solo a la policía, sino a todos. A sus amigas, a su grupo de la iglesia, a la comunidad. Le voy a arrancar cada máscara que haya usado jamás. Sofía se secó los ojos. Mi madre es muy buena haciéndose la víctima. De alguna manera le dará la vuelta a esto. Siempre lo hace. Esta vez no. La voz de Marcelo conllevaba una fría certeza. Porque esta vez voy a asegurarme de que la verdad sea tan ruidosa, tan documentada, tan innegable que no pueda manipularla a su favor. Ella lastimó a mi hija, Sofía. Te lastimó a ti, y las personas como ella no se detienen hasta que alguien las obliga a parar. Esto va a destruir a nuestra familia. No, dijo Marcelo con firmeza. Tu madre ya hizo eso. Nosotros solo vamos a reconstruirla sin su veneno en los cimientos. Se sentaron juntos en la silenciosa cocina, con el peso de la revelación posándose sobre ellos como un sudario. Afuera, las luces de la casa de huéspedes seguían encendidas. Adentro, Leonor Herrera probablemente dormía profundamente, confiada en su control, en su habilidad para moldear a la familia de su hija según su visión retorcida. No tenía idea de que el hombre al que descartaba como débil, el yerno al que apenas toleraba, estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Marcelo miró el rostro manchado de lágrimas de su esposa e hizo una promesa silenciosa. Protegería a su familia. Expondría la verdad y se aseguraría de que Leonor Herrera enfrentara las consecuencias por cada momento de sufrimiento que había infligido. El juego había comenzado, y Marcelo Estrada tenía toda la intención de ganar. A la mañana siguiente, Marcelo se despertó antes del amanecer, con la mente ya catalogando los pasos a seguir. A su lado, Sofía no había dormido. Había sentido su inquietud durante toda la noche, el sollozo ocasional que intentaba ahogar en su almohada. No la presionó para hablar. Algunas revelaciones necesitaban tiempo para asentarse, para ser absorbidas antes de poder ser procesadas. Preparó café, fuerte y negro, y estaba sentado en su laptop cuando Emma apareció en la puerta, arrastrando a su conejo de peluche. Buenos días, bichito, dijo suavemente. Te levantaste temprano. Ella se subió a su regazo, acomodándose contra él como solía hacer cuando era más pequeña. Tengo pesadillas con la abuela. Él asintió contra su pecho. Ella ya no te va a lastimar más. Lo prometo. Pero ella vive ahí afuera. No por mucho tiempo, dijo Marcelo. Sofía apareció entonces, afirmando, he estado pensando en eso toda la noche. Pero hasta entonces, te quedas cerca de mami o de mí. ¿Entendido? Continuó Marcelo, hablando con la niña. No te acercas a la casa de huéspedes y no vas a ningún lado a solas con la abuela. Si te pregunta, le dices que no te sientes bien, o que tienes tarea, o inventas la excusa que quieras. ¿Puedes hacer eso? ¿Se enojará? Probablemente. Pero que se enoje ya no es tu problema. Eso es algo de lo que los adultos se encargarán. Emma lo miró. Papi, ¿por qué la abuela me lastimó? ¿Qué hice mal? A Marcelo se le hizo un nudo en la garganta. Nada, bebé. No hiciste nada mal. Algunas personas simplemente están rotas por dentro.
Lastiman a los demás porque algo en ellos está dañado. No tiene sentido y no es justo, pero no es por nada de lo que hiciste o dejaste de hacer. ¿Yo la rompí? No, ella estaba rota mucho antes de que tú nacieras, y eso es muy triste para ella, pero no le da derecho a lastimarte. Sofía, con aspecto demacrado pero decidido, se acercó a ellos y su expresión se suavizó. Buenos días, cariño. Mami, ¿estás enojada conmigo? El rostro de Sofía se desmoronó, pero mantuvo la compostura. Oh, bebé, no. Nunca. Ven aquí. Emma se subió a los brazos de su madre y Sofía abrazó a su hija como si nunca fuera a soltarla. Siento no haberlo sabido. Siento no haberte protegido. Ese es mi trabajo y fallé. Sofía, dijo Marcelo con suavidad. No lo hagas. Pero debí haberlo visto. Ella no te dejó verlo. Esa era su intención. Deja de culparte y concéntrate en lo que hacemos ahora. Sonó el timbre. Marcelo miró su reloj. Las 7 de la mañana de un domingo. A través de la ventana, vio a Leonor parada en el porche con un refractario con comida. Es ella, susurró Emma, encogiéndose contra Sofía. Yo me encargo, dijo Marcelo, poniéndose de pie. Ustedes dos vayan arriba. Abrió la puerta con una expresión neutral. Leonor, qué temprano. Hice un guisado para el desayuno. Pensé que podríamos tener una agradable comida familiar antes de la iglesia. Sus ojos lo sobrepasaron, buscando a Sofía y a Emma. ¿Dónde están mis niñas? Aún duermen. Solo son las 7. Bueno, ya deberían estar despiertas. Al que madruga, Dios lo ayuda, como dicen. Dio un paso hacia adentro, pero Marcelo bloqueó su camino. En realidad, este no es un buen momento. La sonrisa de Leonor parpadeó. Lo siento. Emma no se siente bien. Un virus estomacal. Sofía está despierta cuidándola. Nos vamos a saltar la iglesia hoy. ¿Un virus estomacal? Debería ir a verla. Tengo té de jengibre. Hace maravillas. No es necesario. Lo tenemos controlado. Marcelo mantuvo su voz agradable pero firme. Gracias por la comida. Me aseguraré de que no se desperdicie. Tomó el refractario de sus manos y se movió para cerrar la puerta. La mano de Leonor salió disparada, deteniéndola. Marcelo, ¿ocurre algo malo? Su tono había cambiado, adquiriendo esa calidad de persona herida que él le había escuchado usar con Sofía innumerables veces. Estás siendo muy frío conmigo. Para nada. Solo trato de mantener la casa en silencio para que Sofía y Emma puedan descansar. Me gustaría ver a mi hija. Ella te llamará más tarde. Marcelo Estrada. He vivido aquí por un año. Nunca se me ha prohibido la entrada a esta casa. ¿Qué está pasando exactamente? Este era el momento. Marcelo podía sentir el peso de la situación, la bifurcación en el camino. Podía retroceder, dejarla entrar, continuar con la farsa, o podía plantar la primera semilla de su caída. Dímelo tú, Leonor. ¿Hay alguna razón que se te ocurra por la que podríamos necesitar un poco de espacio de ti en este momento? Ella entrecerró los ojos. No tengo idea de lo que estás insinuando. Entonces supongo que no es importante. Que disfrutes tu domingo. Cerró la puerta con firmeza, echando el cerrojo por si acaso. A través de la ventana, observó a Leonor parada en el porche por un largo momento, con una expresión calculadora. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa de huéspedes, con una postura rígida por la furia apenas contenida. Arriba, Sofía estaba secando las lágrimas de Emma. Ella sabe que algo anda mal, dijo Marcelo. Tenemos que movernos más rápido de lo que pensé. ¿Cuál es el plan? Marcelo sacó una libreta donde había estado anotando todo desde antes del amanecer. Primero, necesito llevar a Emma a un médico. Alguien fuera de la influencia de Leonor que pueda documentar estas lesiones de manera oficial. ¿Conoces a alguien en el Hospital General en quien confíes por completo? Sofía pensó, la doctora Reyes, está en pediatría.
Hemos trabajado juntas durante años. Es minuciosa y no tolera tonterías. Llámale. Ve si puede revisar a Emma hoy, incluso si eso significa ir a su casa. Dile que es una emergencia, pero no le des detalles por teléfono. De acuerdo. ¿Qué más? Voy a hablar con algunas personas de mi vida pasada. Investigadores, periodistas, ver qué pueden desenterrar sobre el pasado de tu madre. Si te hizo esto a ti y ahora a Emma, estoy dispuesto a apostar que hay otras víctimas que no conocemos. ¿Crees que hay otros? Las personas como Leonor no empiezan a abusar de repente a los 40 años. Este es un patrón que se remonta a décadas. Quiero encontrar a cualquiera que haya lastimado, a cualquiera que esté dispuesto a testificar o compartir su historia. Sofía apretó las manos. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Todos siempre dijeron que fue un accidente en la construcción. ¿Pero qué? Pero mi madre recibió una enorme indemnización, lo suficiente para que nunca tuviera que tener 2 trabajos como siempre afirmaba. Ella lo elegía. Quería que todos la vieran como la madre soltera que luchaba, la mártir. Y la muerte de papá se dictaminó como accidental. Pero recuerdo haber escuchado susurros en su funeral. Personas que parecían pensar que algo no estaba bien con eso. Marcelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que tuvo algo que ver con eso? No lo sé. Yo era muy joven. Pero Marcelo, si es capaz de abusar sistemáticamente de los niños, ¿de qué más podría ser capaz? Entonces investigaremos ahí también. ¿Cómo se llamaba tu padre? Rogelio Herrera. Murió en 1997, se cayó de un andamio en un proyecto de gran altura en Morelia. La empresa para la que trabajaba cerró unos años después, pero aún podría haber registros. Marcelo lo añadió a su creciente lista. ¿Algo más que puedas recordar? ¿Algo inusual de tu infancia? ¿Personas que de repente desaparecieron de tu vida? ¿Familiares que dejaron de visitarlos? Sofía cerró los ojos recordando. Mi tía Patricia, la hermana de mi papá, venía mucho después de que él muriera, trataba de ayudar a mamá, pero luego de repente desapareció. Mamá dijo que se había mudado, pero la recuerdo en el funeral llorando, diciendo algo sobre saber la verdad. Siempre pensé que se refería a extrañar a papá, pero... Intentaré localizarla. ¿Cuál es su apellido ahora? No lo sé. Perdimos el contacto por completo, pero su apellido de casada en ese entonces era Patricia Medina. Entendido. Marcelo ya estaba abriendo su laptop, accediendo a bases de datos a las que todavía tenía acceso desde sus días de investigador. Esto es bueno, Sofía. Cada hilo del que podamos tirar ayuda. Emma había estado callada durante este intercambio, sentada en el regazo de su madre con los ojos muy abiertos. ¿Le vas a decir a todos lo que hizo la abuela? Sí, dijo Marcelo simplemente. A todos los que necesiten saberlo. ¿La gente te creerá? Lo harán cuando termine. Porque no solo voy a decírselo, bichito. Voy a demostrárselos con pruebas que no puedan negar. El teléfono de Sofía vibró. Es mi mamá. Está enviando mensajes preguntando si Emma está bien, si necesitamos algo. No respondas todavía. Deja que se angustie un poco. Marcelo, ella simplemente aparecerá de nuevo. Entonces lidiaremos con ello. Pero de ahora en adelante, quiero que cada interacción quede grabada. Tu teléfono tiene esa función, ¿verdad? Sí. Pero, ¿es legal en este estado? Somos un estado de consentimiento de una sola parte. Mientras una de las personas en la conversación sepa que se está grabando, es legal. Así que, sí, de ahora en adelante, cada conversación con Leonor quedará documentada. La doctora Reyes accedió a ver a Emma en su casa. Esa tarde, Marcelo condujo, tomando una ruta sinuosa para asegurarse de que no lo siguieran, una precaución que se sintió paranoica hasta que miró por el espejo retrovisor y vio el sedán de Leonor saliendo de la entrada detrás de ellos. Mierda, murmuró. ¿Qué pasa? Sofía se giró. Tu madre nos está siguiendo. Sofía miró hacia atrás y luego volvió a mirar al frente, con la mandíbula apretada.
¿Qué hacemos? Nos apegamos al plan. Ella no sabe a dónde vamos. Marcelo dio varias vueltas al azar y finalmente perdió el auto de Leonor en el estacionamiento de un concurrido centro comercial. Ok, estamos libres. La casa de la doctora Reyes era una modesta vivienda de una sola planta en un suburbio tranquilo. Los recibió en la puerta, con su actitud profesional ya en su lugar a pesar de ser domingo por la tarde. Sofía, dijo cálidamente, luego miró a Marcelo y Emma. Ustedes deben ser Marcelo y Emma Pasen. Adentro, había preparado una pequeña área de examen en la oficina de su casa. Emma, cariño, tu mamá me dijo que tienes algunas heridas que necesito revisar. ¿Está bien si te examino? Emma miró a Marcelo, quien asintió para animarla. La doctora Reyes está aquí para ayudar. Se va a asegurar de que estés bien y va a anotar lo que vea para que tengamos un registro. ¿Te parece bien? No te dolerá. En absoluto, le aseguró la doctora Reyes. Solo necesito mirar y tomar algunas fotos igual que hizo tu papá. Luego tendremos una pequeña charla sobre cómo te sientes. El examen duró 20 minutos. Marcelo observó cómo la expresión de la doctora Reyes se volvía cada vez más sombría a medida que documentaba cada moretón, cada marca. Le hizo a Emma preguntas amables sobre cómo ocurrió cada lesión, cuándo, dónde, y tomó notas abundantes. Finalmente, salió de la habitación con Marcelo y Sofía, dejando a Emma con una tablet y unos audífonos. Estas son clásicas lesiones no accidentales, dijo sin preámbulos. El patrón, la ubicación, las diversas etapas de curación. Esto es abuso sistemático. Necesito presentar un informe obligatorio al DIF y la Procuraduría de Protección a Menores. Esperábamos eso, dijo Marcelo. De hecho, contamos con ello. Bien, porque quien haya hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los moretones están colocados para permanecer ocultos. La fuerza utilizada estaba calibrada. Doloroso, pero poco probable que cause daño físico permanente. Se trata de alguien con experiencia. Es mi madre, dijo Sofía, con voz hueca. Ha estado viviendo en nuestra casa de huéspedes. La doctora Reyes pareció sorprendida. ¿Leonor? Pero ella parece tan... Lo sé, la interrumpió Sofía. Todo el mundo cree que es maravillosa. Así es como se ha salido con la suya durante tanto tiempo. ¿Te hizo esto a ti también? Preguntó la doctora Reyes con cuidado. Sofía asintió, con las lágrimas a punto de derramarse. Y probablemente a otras antes que a mí. Entonces necesitamos documentarlo todo. Sofía, sé que esto es difícil, pero ¿estarías dispuesta a hacer una declaración formal y posiblemente someterte a un examen tú misma para ver si hay alguna evidencia física duradera? Lo que sea necesario. Marcelo apretó la mano de su esposa. Estamos construyendo un caso, no solo para Emma, sino para todos a los que Leonor ha lastimado. Queremos que sea procesada con todo el peso de la ley. Haré todo lo que pueda para ayudar, dijo la doctora Reyes. Pero Marcelo, Sofía, deben saber que las investigaciones del DIF pueden llevar tiempo. Y en casos que involucran a miembros de la familia, especialmente a los abuelos, los tribunales a veces son reacios a actuar de manera decisiva sin evidencia abrumadora. Entonces les daremos evidencia abrumadora, dijo Marcelo. Para cuando termine, no habrá ninguna duda sobre lo que es ella. Esa noche, después de que Emma se durmiera y Sofía se hubiera ido a acostar con un dolor de cabeza que Marcelo sospechaba que en realidad eran ganas reprimidas de gritar, se sentó en su oficina y de mala gana hizo una llamada telefónica. Rico, soy Marcelo Estrada. ¿Estrada? Maldita sea, hombre. ¿Han pasado qué, 5 años? ¿Cómo te trata la vida civil? Ricardo Rico Sánchez había sido el camarógrafo y amigo más cercano de Marcelo durante sus días de documentalista. Juntos habían expuesto corrupción, abusos e injusticias en 3 estados. Rico había seguido trabajando para un importante medio de noticias de investigación, mientras que Marcelo se había asentado en la vida doméstica. No muy bien en este momento, dijo Marcelo. Necesito tu ayuda con algo personal, pero también podría ser una historia. Te escucho. Marcelo se lo expuso todo. El abuso de Emma,
La revelación de Sofía sobre su propia infancia, las sospechas sobre el pasado de Leonor. Rico escuchó en silencio, su respiración era el único sonido en la línea. Cristo, dijo finalmente. Tu propia familia, hermano. Lo siento. No necesito compasión. Necesito un investigador. Alguien que pueda escarbar en el pasado de Leonor Herrera y averiguar a quién más ha lastimado. Y necesito que se haga en silencio antes de que ella se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Dalo por hecho. Envíame todo lo que tengas. Fechas, lugares, nombres. Empezaré a atar cabos. Gracias, Rico. Te debo una. No, no me debes nada. Esto es lo que hacemos, ¿recuerdas? Poner luz sobre las cucarachas. Hablando de eso, ¿has pensado en documentar esto tú mismo? Marcelo no había estado pensando en otra cosa. Sus instintos de documentalista le gritaban que filmara todo, que creara un registro de vídeo irrefutable, pero esta era su familia, el trauma de su hija. ¿Realmente podía apuntarle con una cámara? Tengo sentimientos encontrados, admitió. No los tengas. Sabes tan bien como yo que la evidencia en vídeo es la reina. Y si esta mujer es tan manipuladora como dices, tener sus propias palabras y acciones grabadas podría ser lo que selle su destino. Además, añadió Rico, suavizando el tono, Emma podría querer ese registro algún día. Una prueba de que dijo la verdad, de que su experiencia fue real y documentada. Lo pensaré. Piensa rápido. Las mujeres así, una vez que sienten que están acorraladas, escalan las cosas. Tienes una ventana de tiempo muy estrecha antes de que haga su jugada. Como si fuera una señal, Marcelo escuchó que llamaban a la puerta principal. Miró el reloj. Las 10 de la noche. A través de la ventana, vio la silueta de Leonor. Rico, me tengo que ir. Llámame cuando tengas algo. Marcelo abrió la puerta, pero no la invitó a pasar. Leonor, es tarde. Tenemos que hablar. Su expresión era dura. Toda la pretensión de calidez de abuela había sido abandonada. ¿Qué está pasando, Marcelo? Sofía no contesta mis llamadas. Emma supuestamente está enferma, pero los vi a todos salir en el auto, y se han estado comportando extraño. Ah, sí. No juegues conmigo. Sé que algo anda mal. ¿Es Sofía? ¿Te va a dejar? Porque si es así, le dije hace años que no eras el adecuado para ella. ¿Basta? La voz de Marcelo cortó su creciente diatriba. Esto no se trata de Sofía y de mí. Se trata de ti. ¿De mí? ¿Qué hay de mí? ¿Cuándo fue la última vez que le pegaste a mi hija? El cambio en Leonor fue instantáneo. La máscara de preocupación se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador. ¿Qué te dijo esa pequeña mocosa? Marcelo mantuvo su expresión neutral. Aunque la rabia lo invadía. Acabas de responder a mi pregunta. Emma es una niña difícil. Necesita una guía firme. Tiene 6 años y la has estado golpeando. La he estado disciplinando tal como discipliné a Sofía. Mira lo bien que resultó ella. ¿Quieres decir mira lo dañada que está? Como se sobresalta con los ruidos fuertes, se disculpa constantemente, tiene ataques de ansiedad. Los ojos de Leonor se entrecerraron. Sofía es exitosa, respetuosa y responsable porque le enseñé a comportarse correctamente. Tú, por otro lado, has estado malcriando a Emma, dejándola que sea una salvaje. Te quiero fuera de la casa de huéspedes mañana. Silencio. Luego, Leonor se rió, un sonido áspero. No puedes echarme. Esta también es propiedad de Sofía. Y ella nunca intentaría echarme. Hablaré con mi hija. Entrará en razón. Siempre lo hace. No vas a hablar con Sofía ni con Emma. No sin supervisión. No hasta que esto se resuelva. ¿Resolver? No hay nada que resolver. Emma es una niña que cuenta cuentos porque no quiere obedecer a su abuela. Los niños mienten, Marcelo. Seguramente lo sabes. No de esta manera. No con evidencia que lo respalde.
Leonor se quedó quieta. Evidencia, moretones, fotografías, documentación médica, y antes de que intentes hacer pasar esto como lesiones accidentales o golpes normales de la infancia, la doctora Reyes ya presentó un informe al DIF. Se comunicarán contigo pronto. Llamaste al DIF por mi culpa. La voz de Leonor se elevó. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por esta familia, dejé mi vida en Michoacán para ayudarte a criar a esa niña. Cocino, limpio, brindo estabilidad. ¿Abusas de mi hija y ahora sale a la luz? La expresión de Leonor cambió de nuevo, esta vez a algo que hizo que a Marcelo se le erizara la piel. Rabia pura y fría. No tienes idea de lo que has hecho. Sofía nunca te perdonará por esto. La estás poniendo en contra de su propia madre. Estás destruyendo esta familia. Tú la destruiste en el momento en que le pusiste una mano encima a Emma. Debí saber que serías un problema. Siempre fuiste demasiado blando, demasiado permisivo. Sofía necesitaba un hombre que apoyara la disciplina adecuada, no un documentalista fracasado que jugaba a ser el amo de casa. Sal de mi propiedad ahora. Esta también es propiedad de Sofía. Tengo derechos. Entonces dejaremos que los tribunales decidan sobre tus derechos. Pero esta noche, ahora mismo, te vas. Leonor se acercó un paso más y bajó la voz a un susurro venenoso. ¿Crees que estás protegiendo a tu familia? La estás destrozando. Sofía me ama. Me necesita. Sin mí, se desmorona. Y cuando lo haga, cuando se dé cuenta de lo que has hecho, me elegirá a mí. Siempre me elige a mí. Ya veremos. Marcelo retrocedió y le cerró la puerta en la cara. A través de la ventana, observó cómo Leonor se quedaba en el porche durante varios minutos, con las manos apretadas en puños. Finalmente, se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa de huéspedes, con una postura que irradiaba furia. Marcelo ya tenía su teléfono en la mano enviándole un mensaje a Rico: necesito cámaras de seguridad instaladas mañana y posiblemente una orden de restricción. Luego subió a ver a Emma, quien dormía intranquila, aferrando fuertemente su conejo de peluche. Le acomodó las mantas, le besó la frente e hizo otra promesa silenciosa. Esto era solo el principio. Leonor había construido su reino de control durante décadas, perfeccionando sus técnicas, manipulando a sus víctimas. Pero Marcelo había derribado a personas poderosas antes, expuesto corrupción y abusos que parecían intocables. Podía ser paciente. Podía ser minucioso. Y cuando terminara, Leonor Herrera no tendría a dónde huir. La guerra había comenzado, y Marcelo tenía la intención de pelear en todos los frentes. Para el lunes por la mañana, Rico había reunido información preliminar sobre Leonor Herrera que le heló la sangre a Marcelo. Estaba sentado en su oficina, con la puerta cerrada, leyendo el archivo que le había llegado por correo a las 6 de la mañana. Leonor María Herrera, de Soltera Valdés. Nacida en 1964 en una zona rural de Zacatecas. Padre, Carlos Valdés, minero, murió en el derrumbe de una mina en 1972. Madre, Susana Valdés, sin registro de empleo, murió en 1998, las causas figuraban como naturales, pero el médico forense notó signos de desnutrición prolongada y posible negligencia. Leonor se casó con Rogelio Herrera en 1986. Rogelio murió en 1997, cayó de un andamio en una obra de construcción. Una investigación de Protección Civil encontró violaciones de seguridad pero dictaminó la muerte como accidental. Indemnización a la viuda, $6,375,000 pesos. Pago del seguro de vida, $2,550,000 pesos. Leonor había contratado una póliza adicional sobre Rogelio 6 meses antes de su muerte, lo que levantó sospechas, pero no hubo evidencia suficiente para una investigación por fraude al seguro. 2 quejas presentadas ante el DIF en Jalisco con respecto al trato que Leonor le daba a su hija Sofía, ambas en 1995, la niña tenía 8 años. Quejas presentadas por una tal Patricia Medina, cuñada, y Daniela Flores, vecina. Ambas investigaciones se cerraron por falta de pruebas y por la renuencia de Sofía a confirmar el abuso. Las notas indican que la niña parecía haber sido aleccionada y temía contradecir a su madre.
Patricia Medina se mudó a Nuevo León poco después de presentar la queja. Entrevistada por las autoridades locales a petición de Leonor, afirmó haber sido acosada por Leonor. Presentó una orden de restricción en 1996, la cual fue concedida. Sin contacto desde entonces. A Marcelo le temblaba la mano. Ahí estaba el patrón que se remontaba a décadas. Rico había adjuntado la información de contacto de Patricia Medina, ahora Patricia Hidalgo, que vivía en Monterrey. Tomó su teléfono y marcó antes de que pudiera pensarlo demasiado. Una voz cautelosa de mujer respondió. Hola, señora Hidalgo. Mi nombre es Marcelo Estrada. Estoy casado con Sofía Herrera, la hija de Rogelio Herrera. Se escuchó una respiración agitada. ¿Está bien, Sofía? Sí, pero han salido a la luz algunas revelaciones sobre su madre, Leonor. Esperaba que estuviera dispuesta a hablar conmigo sobre por qué presentó esa denuncia ante el DIF en 1995. El silencio se prolongó. Luego. ¿Ha lastimado a los nietos? El hecho de que la primera pregunta de Patricia asumiera el abuso le dijo todo a Marcelo. Sí, a mi hija Emma. Oh, Dios. Intenté advertirle a la gente. Traté de detenerla, pero Leonor es muy buena haciendo que la gente crea sus mentiras. Y Sofía estaba tan condicionada, incluso a los 8 años, para defender a su madre. Los investigadores vieron a una niña asustada que no quiso confirmar el abuso, y vieron a una viuda llorosa que trabajaba duro para criar sola a su hija. Eligieron la historia que les resultaba más cómoda. Señora Hidalgo, estoy armando un caso contra Leonor. Tengo documentación de las lesiones de Emma. Y mi esposa está empezando a recordar su propio abuso, pero necesito más. Necesito otras voces, otras víctimas. ¿Estaría dispuesta a declarar oficialmente sobre lo que vio? ¿Lo que vi? La voz de Patricia se volvió ronca por la emoción. Vi a la esposa de mi hermano matarlo. Marcelo se enderezó. Explíqueme. Rogelio le tenía pánico a las alturas. Me lo dijo desde que éramos niños. Cuando aceptó ese trabajo de construcción, se suponía que era trabajo a nivel del suelo, operando equipo. Nunca debió haber estado en un andamio a 10 metros de altura. Pero Leonor lo había estado presionando para que ganara más dinero, tomara turnos extra, buscara puestos mejor pagados. La semana antes de morir, me dijo que ella le había estado sugiriendo que podría ganar el doble si trabajaba en los proyectos de los edificios altos. Eso es circunstancial. Lo es, pero esto no lo es. El capataz de esa obra me dijo en el funeral de Rogelio que alguien había llamado al gerente de la obra el día anterior al accidente, afirmando ser la esposa de Rogelio. Diciendo que él había estado presumiendo de su falta de miedo a las alturas y preguntando si había oportunidades en los pisos superiores. Al capataz le pareció extraño porque Rogelio siempre había sido honesto sobre su acrofobia, pero en la obra faltaba personal, así que lo pusieron allí arriba. Y al día siguiente, el arnés de seguridad, la única pieza de equipo que podría haberlo salvado, se encontró manipulado. Cortado hasta la mitad. Dios mío. ¿Lo investigaron? Apenas. La compañía no quería responsabilidad civil, así que pagaron la indemnización y lo enterraron. Y Leonor interpretó a la viuda afligida también. Lloró en los momentos adecuados, dijo todas las cosas correctas. Para cuando intenté hablar, ya me había pintado como una alborotadora. La cuñada amargada que estaba celosa del dinero de la indemnización. ¿Qué hay de Sofía? ¿Qué le vio hacer a Sofía? La respiración de Patricia se entrecortó. Mantenía a esa niña aterrorizada. Yo iba y encontraba a Sofía encerrada en los armarios, parada en rincones durante horas, obligada a dormir en el suelo si se había portado mal. Las cosas que Leonor consideraba mala conducta eran una locura. Cosas normales de la infancia como reír demasiado fuerte o meter tierra a la casa. Y los golpes. Vi moretones en la espalda de esa niña, en sus brazos, en sus muslos. Siempre en lugares que se podían ocultar. Cuando le preguntaba a Sofía sobre ellos, repetía como un loro lo que Leonor le había dicho. Mami me está ayudando a aprender a ser buena. Marcelo cerró los ojos. ¿Por qué no se llevó a Sofía cuando presentó la denuncia?
Lo intenté. Le rogué al DIF que la sacara de esa casa, pero Leonor era muy convincente. Les mostró una casa ordenada, el refrigerador lleno, las buenas calificaciones de Sofía. Lloró y habló de lo mucho que trabajaba, de lo mucho que amaba a su hija, y Sofía, bendita sea, estaba demasiado asustada para contradecir nada de eso. Había sido entrenada desde que nació para respaldar las mentiras de su madre. ¿Testificaría sobre todo esto en la corte si se llega a eso? Absolutamente. Llevo 20 años esperando que alguien finalmente haga que esa mujer rinda cuentas. ¿Qué necesita de mí? Marcelo sintió una oleada de esperanza. Necesito una declaración formal por escrito detallando todo lo que presenció. Necesito que se ponga en contacto con el DIF de nuestro estado y reporte lo que sabe. Y necesito que esté preparada para que Leonor la ataque de la misma manera que lo hizo antes. Que lo intente. Ya no le tengo miedo. Y tal vez finalmente pueda compensar no haber hecho más para salvar a Sofía. Después de colgar, Marcelo se sentó sintiendo el peso de todo. Rogelio Herrera posiblemente asesinado. Sofía abusada sistemáticamente. Patricia ahuyentada. Y ahora Emma, la última víctima en un ciclo de violencia que se remontaba a décadas. Su teléfono sonó. Rico, tengo más, dijo su amigo sin preámbulos. Leonor trabajó en una guardería en Michoacán de 2000 a 2003. Cerró después de múltiples quejas de niños lesionados. Nunca se probó nada, pero hablé con la exdueña. Despidió a Leonor después de entrar y sorprenderla amarrando las manos de un niño de 3 años con cinchos de plástico porque no dejaba de tocar los juguetes durante la hora de la siesta. ¿Cristo? También hay una mujer llamada Ofelia Hernández que vivía al lado de Leonor en Morelia de 1998 a 2005. Denunció a Leonor a la policía 3 veces por sospecha de abuso infantil. Diferentes niños, visitantes, familiares que se quedaban con Leonor. En cada ocasión, no pasó nada. Pero Ofelia llevaba un diario. Está dispuesta a compartirlo. ¿De cuántas víctimas estamos hablando? Es difícil decirlo, pero Marcelo, esta mujer es una abusadora en serie. Ha estado haciendo esto la mayor parte de su vida adulta. Se ha vuelto muy buena ocultándolo y desacreditando a cualquiera que intente hablar. Marcelo le dio las gracias a Rico y añadió la nueva información a su creciente archivo. Estaba construyendo una línea de tiempo, un patrón, una imagen integral de la depredación de Leonor. Pero incluso mientras la evidencia aumentaba, sabía que la batalla más dura sería la que se libraría bajo su propio techo. Sofía se había reportado enferma en el trabajo, algo que nunca hacía. Había pasado la mayor parte de la noche del domingo en la habitación de Emma, sosteniendo a su hija, llorando en silencio. Ahora estaba en la cocina mirando una taza de café como si tuviera respuestas. Recordé algo, dijo cuando Marcelo se unió a ella. Cuando tenía 9 años, hubo un niño, Diego. Creo que ese era su nombre, el hijo de una de las amigas de mamá. Se quedó con nosotras un fin de semana mientras su madre estaba en el hospital. Recuerdo haberlo escuchado llorar en la noche. A la mañana siguiente, tenía un ojo morado. Mamá dijo que se había caído en el baño, pero... A Sofía se le quebró la voz. Le tenía tanto miedo a ella, Marcelo. Y yo no hice nada. Tenía demasiado miedo para decir algo. Tenías 9 años y tú misma eras abusada. Eso no es tu culpa. Debí haberlo protegido, igual que debí haber protegido a Emma. ¿Basta? Marcelo le tomó las manos. Escúchame. Eras una niña y luego fuiste una adulta que había sido condicionada desde que nació para creer que el abuso de su madre era normal. Leonor pasó toda tu vida asegurándose de que no pudieras verla claramente. Eso es lo que hacen los abusadores. Distorsionan tu realidad hasta que no puedes confiar en tus propias percepciones. Dejé que se mudara a nuestra casa de huéspedes. La dejé cerca de Emma sin supervisión. Prácticamente le serví a mi hija en bandeja de plata. Pensaste que estabas haciendo algo bueno. Dejar que tu madre estuviera cerca de su nieta, darle a Emma conexiones familiares. No tenías forma de saber lo que ella realmente era, porque se aseguró de que no pudieras verlo. Sofía lo miró, con lágrimas en los ojos.
¿Cuándo dejó de ser su víctima y empiezo a ser la protectora de Emma? Ahora mismo. Hoy. Porque vamos a terminar con esto juntos. Llamaron a la puerta. A través de la ventana, Marcelo vio a una mujer con traje sastre, del DIF, justo a tiempo. Los había estado esperando desde que la doctora Reyes presentó su informe. La trabajadora social, que se presentó como Diana Robles, fue profesional pero claramente escéptica. Probablemente había visto demasiadas batallas por la custodia disfrazadas de acusaciones de abuso. Demasiados padres utilizando al DIF como arma el uno contra el otro. Necesitamos hablar con Emma, dijo después de las presentaciones. A solas, si les parece bien. Por supuesto, dijo Marcelo, aunque todos sus instintos le gritaban que no perdiera a su hija de vista. Está en su habitación. Esperaron en un tenso silencio mientras Robles entrevistaba a Emma. Los 30 minutos parecieron horas. Cuando salió, su expresión había cambiado. El escepticismo había sido reemplazado por una sombría determinación. Me gustaría ver la casa de huéspedes donde ha estado viviendo la señora Herrera, dijo. Leonor abrió la puerta con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Señorita Robles, qué sorpresa. ¿No gusta pasar? Marcelo y Sofía siguieron a la trabajadora social al interior. La casa de huéspedes estaba inmaculada como siempre, todo en su lugar, decorada con fotos familiares e iconografía religiosa. Parecía el hogar de una abuela devota, hasta que Robles abrió un cajón del escritorio y sacó una regla de madera con el borde manchado de oscuro. ¿Para qué es esto?, preguntó con calma. Artes y manualidades, dijo Leonor sin titubear. Ayudo a Emma con sus proyectos escolares. Robles la dejó a un lado y continuó su búsqueda. En el armario de una habitación, encontró un cinturón de cuero con una hebilla pesada. En el baño, un cepillo de madera con un mango inusualmente grueso. En la cocina, una cuchara larga de metal. Parece tener muchos implementos que podrían usarse para el castigo corporal, observó Robles. Soy anticuada. Creo en la disciplina. La máscara de Leonor estaba empezando a resquebrajarse. No tiene nada de malo enseñarles a los niños a que sus actos tienen consecuencias. Hay una diferencia entre disciplina y abuso, señora Herrera. Nunca he abusado de nadie. La voz de Leonor se elevó. Crié a mi hija para que fuera un miembro productivo y exitoso de la sociedad. Pregúntele. Pregúntele a Sofía si fui una mala madre. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. Este era el momento. La elección entre la madre que la había criado y la hija que necesitaba protección. La voz de Sofía, cuando llegó, era silenciosa pero firme. Me encerrabas en los armarios durante horas. Me pegabas con cinturones, cucharas, reglas, con cualquier cosa que pudieras alcanzar. Me decías que era mala, que merecía dolor, que eras la única que me amaría a pesar de lo terrible que era. Me obligabas a dormir en el suelo, a estar de pie en rincones hasta que me fallaban las piernas. A quedarme sin comer como castigo. Controlabas cada aspecto de mi vida hasta que no pude distinguir la diferencia entre tu voz y mis propios pensamientos. El rostro de Leonor se puso blanco, luego rojo. Malagradecida. Después de todo lo que sacrifiqué por ti. Trabajé hasta el cansancio. Renuncié a mi vida para criarte bien. Me torturaste, dijo Sofía, ahora llorando a mares. Y cuando tuve a mi propia hija, empezaste a torturarla a ella también. Bueno, esto se detiene ahora. Ya no somos tus víctimas. Se van a arrepentir de esto, siseó Leonor. Ambos. ¿Creen que pueden volverse contra mí? ¿Contar estas mentiras, arruinar mi reputación? Voy a pelear. Haré que ambos paguen. Señora Herrera, interrumpió Robles bruscamente. Necesita dejar de hablar ahora mismo. He escuchado suficiente. Se volvió hacia Marcelo y Sofía. Basado en lo que he visto y escuchado hoy, voy a recomendar la expulsión inmediata de la señora Herrera de esta propiedad y una orden de restricción que impida el contacto con la menor. Y remitiré este caso a la policía para una investigación penal. Leonor se rió, un sonido salvaje. ¿Crees que eso va a proceder? Sé cómo funciona esto.
Conseguiré un abogado. Les hablaré de la hostilidad de Marcelo hacia mí. De cómo siempre ha intentado alejarme de mi familia. Les contaré sobre los problemas de salud mental de Sofía. Sí, querida. Sé de tus medicamentos para la ansiedad, de tus ataques de pánico. Verán a una madre inestable y a un padre manipulador que aleccionó a una niña para que dijera mentiras. He pasado por esto antes y siempre gano. Esta vez no lo harás, dijo Marcelo en voz baja. Porque esta vez hay demasiadas pruebas, demasiados testigos, demasiadas víctimas de tu pasado que han decidido hablar. Estás acabada, Leonor. Entonces la comprensión pareció golpearla. La verdad de que su control se estaba desvaneciendo, de que la máscara finalmente se había resquebrajado de forma irreparable. Su expresión se retorció en algo horrible. Tú destruiste a esta familia, le escupió a Marcelo. Yo no. Tú, y Sofía nunca te lo perdonará. Ya lo he perdonado, dijo Sofía, por no haberlo visto antes, por no haber protegido a Emma desde el primer día. Pero eso recae en los dos. A ti, sin embargo, nunca te perdonaré lo que me hiciste a mí, a Emma, a papá y a todos aquellos a los que les has envenenado la vida. Espero que te pudras. Robles ya estaba en su teléfono pidiendo refuerzos policiales. Señora Herrera, necesito que haga una maleta. Se va de esta propiedad hoy. Mientras esperaban a la policía, Marcelo sorprendió a Leonor mirándolo con puro odio. Él le devolvió la mirada sin inmutarse, dejándole ver que no le tenía miedo, que llevaría esto hasta las últimas consecuencias. El juego había cambiado. La fortaleza de control de Leonor se estaba desmoronando, y Marcelo apenas estaba empezando a derribarla. La policía llegó en 20 minutos. 2 oficiales, un hombre y una mujer, ambos con aspecto escéptico hasta que Robles los puso al tanto. Marcelo les proporcionó su teléfono con las fotografías de los moretones de Emma, junto con el informe escrito de la doctora Reyes. Observó cómo cambiaban sus expresiones mientras revisaban las pruebas. Señora Herrera, la oficial, cuya placa decía Román, dijo con cuidado, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre estas acusaciones. Leonor había recuperado la compostura, volviendo al papel de abuela herida. Por supuesto, oficial, aunque debo decir que estoy desconsolada de que mi propia familia haga acusaciones tan terribles. He dedicado mi vida a ayudar a criar a mi nieta, y así es como me pagan. ¿Puede explicar estos moretones en la niña? La oficial Román le mostró las fotos. Los niños se hacen moretones. Se caen. Juegan rudo. Emma es muy activa. Estos son moretones con patrón, señora. Coinciden con implementos encontrados en su residencia y están en varias etapas de curación, lo que sugiere incidentes repetidos a lo largo del tiempo. No sé qué quiere que diga. Nunca le he puesto una mano encima a esa niña con enojo. Marcelo dio un paso adelante. Eso es mentira. Emma nos contó en detalle cómo la golpeaba durante las sesiones de trenzado del cabello, cómo la amenazaba para que guardara silencio, cómo le decía que era su culpa, que se lo merecía. Los ojos de Leonor brillaron. La palabra de una niña de 6 años contra la mía. Por favor. Los niños tienen imaginaciones vívidas. Dicen cosas para llamar la atención. Yo también tengo una imaginación vívida, interrumpió Sofía. Porque ahora me acuerdo, mamá. Recuerdo todo lo que me hiciste. Los armarios, el cinturón, la cuchara de madera que tenías en la cocina específicamente para pegarme. Los juegos mentales, el aislamiento, el terror constante a hacer algo mal. Lo recuerdo todo. Estás teniendo falsos recuerdos. Ese terapeuta que viste en la universidad probablemente te los implantó. Nunca vi a un terapeuta en la universidad, dijo Sofía. Tú no me dejaste. Decías que la terapia era para personas débiles. El oficial masculino, el teniente Juárez, había estado tomando notas. Señora Herrera, necesitaremos que nos acompañe a la comisaría para hacer una declaración formal, y basándonos en la evidencia que hemos visto hasta ahora, presentaremos cargos por abuso infantil. Quiero un abogado, dijo Leonor de inmediato. Ese es su derecho, pero tiene que irse de esta propiedad ahora. La escoltaremos para que empaque sus pertenencias.
Mientras Leonor recogía sus cosas bajo supervisión policial, mantuvo un comentario constante sobre la injusticia, la conspiración en su contra, como ella era la verdadera víctima. Marcelo grabó cada palabra en su teléfono, construyendo su caso ladrillo a ladrillo. Antes de irse, Leonor se volvió hacia Sofía por última vez. «Te vas a arrepentir de esto. Cuando Emma crezca y se dé cuenta de que la alejaste de su abuela, cuando se entere de que elegiste a tu marido sobre tu propia madre, te guardará rencor, al igual que tú eventualmente le guardarás rencor a él. Lo único que Emma aprenderá es que la protegimos», dijo Sofía, «que elegimos su seguridad sobre tus sentimientos. Eso es lo que hacen los verdaderos padres». La mirada de despedida de Leonor prometía represalias. Marcelo sabía que esto estaba lejos de terminar. Personas como Leonor no se iban en silencio. Peleaban. Manipulaban. Preferían quemarlo todo a aceptar la derrota, pero él estaba listo para ello. Después de que se fue, Sofía se derrumbó en los brazos de Marcelo, sollozando. Emma salió de su habitación donde había estado escondida y se unió al abrazo. Se quedaron allí en el pasillo, los tres, abrazados mientras el peso de la confrontación se asentaba sobre ellos. «¿Va a volver?», preguntó Emma con una vocecita. «No si yo puedo evitarlo», prometió Marcelo. Esa noche, después de que Emma por fin se durmiera, Marcelo se sentó con su laptop y empezó a organizar todo lo que tenía. Las fotos, los informes médicos, la declaración de Patricia, la investigación de Rico sobre el pasado de Leonor. Creó una línea de tiempo completa, una narrativa que mostraba no solo un incidente, sino un patrón de abuso de toda la vida. Luego, hizo algo que había estado debatiendo desde que Rico lo sugirió. Empezó a editar un cortometraje documental. Usando imágenes de seguridad de las cámaras de su casa, las fotos de los moretones de Emma, entrevistas con Patricia Hidalgo y su propia narración. Creó un vídeo de 15 minutos que exponía el historial de abuso de Leonor en términos crudos e innegables. Aún no era para consumo público, pero sería su póliza de seguro, su opción nuclear si Leonor intentaba manipular la situación para evadir las consecuencias. Sofía lo encontró a las 3 de la madrugada todavía trabajando. «Deberías dormir». «No puedo. Hay demasiado que hacer». Se sentó a su lado mirando la pantalla. «Estás haciendo un documental sobre esto». «Documentación, evidencia, verdad». Hizo una pausa. «Siento si esto se siente explotador». «No lo es». Sofía tocó la pantalla donde se mostraba una foto de la espalda magullada de Emma. «Es necesario. La gente necesita ver lo que es, lo que ha hecho. De lo contrario, usará su encanto para librarse de esto como lo ha hecho antes». Rico dijo algo similar. «Que la evidencia en vídeo es la más difícil de refutar». «Tu amigo Rico parece inteligente». Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Marcelo. «Siento no haberte creído al principio. Cuando me contaste sobre Emma, mi primer instinto fue defender a mi madre. Incluso después de todo, incluso sabiendo lo que es ella, una parte de mí todavía». Su voz se quebró. «Ese es el abuso hablando. Ella te programó desde que naciste para poner sus necesidades primero, para defenderla, para creer su versión de la realidad sobre tus propias experiencias. Romper ese condicionamiento lleva tiempo. Sigo esperando sentir enojo hacia ella, enojo de verdad, no solo dolor o tristeza. Pero sobre todo me siento vacía. Como si hubiera un vacío donde solía estar mi madre, excepto que ella nunca estuvo allí realmente. Siempre fue solo este monstruo usando una máscara de madre». Marcelo le besó la cabeza. «El enojo llegará. Cuando lo haga, no luches contra él. Tienes derecho a enfurecerte por lo que te robó». «¿Qué pasa si Emma crece con problemas por esto? ¿Y si la hemos marcado irreparablemente?» «Entonces le conseguiremos ayuda, terapia, lo que necesite». «Pero Sofía, ella ya es más fuerte que nosotros a su edad porque se lo dijo a alguien», rompió el silencio. «Eso requiere un valor increíble». Se sentaron juntos en la casa en silencio, viendo cómo el amanecer se colaba por las ventanas. En algún lugar, Leonor estaba planeando su contraataque. Marcelo podía sentirlo como una tormenta en el horizonte. Su teléfono vibró.
Un mensaje de texto de Rico: acabo de colgar con una mujer llamada Débora Salinas. Dice que fue vecina de Leonor en Zacatecas a principios de los 90. Tiene historias. ¿Quiere hablar? Llámame. Marcelo le mostró el mensaje a Sofía. Otra testigo. La red se está cerrando. Bien, dijo Sofía con inesperado veneno. La quiero tan cerrada que no pueda ni respirar. Durante los días siguientes, el caso cobró impulso. El DIF solicitó formalmente restricciones de custodia de emergencia. La policía entrevistó a Emma, Patricia, la doctora Reyes y a varios otros testigos que Rico había desenterrado. La fiscal, una mujer severa llamada Carla Luna, parecía genuinamente indignada por lo que estaba escuchando. Este es uno de los peores casos de abuso sistemático que he visto, les dijo a Marcelo y Sofía durante su reunión en su oficina. Y llevo haciendo esto 20 años. Lo que lo hace particularmente atroz es la premeditación, el cálculo. La señora Herrera sabía exactamente lo que estaba haciendo y tomó medidas deliberadas para evitar ser detectada. ¿Puede hacer que los cargos se sostengan?, preguntó Marcelo. ¿Con lo que tenemos? Absolutamente. Múltiples víctimas que abarcan décadas, evidencia física, documentación médica, testimonios de testigos. Pero necesito prepararlos. Su abogado va a atacar esto con fuerza. Afirmarán falsos recuerdos, alienación parental, aleccionamiento de la menor. Pintarán a la señora Herrera como la víctima de un yerno vengativo. Que lo intenten, dijo Marcelo. Tengo 30 años de evidencia que dicen lo contrario. La fiscal Luna sonrió levemente. Me agrada, señor Estrada. Es minucioso. Ese corto documental que armó es un trabajo sólido. Con su permiso, me gustaría usar partes de él en la acusación. Lo que sea de ayuda. El abogado de Leonor, un hombre astuto llamado Daniel Solís, hizo su primera jugada 2 semanas después de que se presentaran los cargos. Convocó a una conferencia de prensa en la que posicionó a Leonor como una abuela separada de su familia por acusaciones falsas. Ella interpretó el papel a la perfección, con lágrimas exactamente en los momentos adecuados, la voz quebrada por la emoción, retratándose a sí misma como la víctima de una cruel conspiración. Marcelo vio la cobertura con Sofía, con la mandíbula apretada. Es buena. Ha tenido toda una vida para perfeccionar la actuación, dijo Sofía con amargura. Pero al día siguiente, el medio de noticias de Rico publicó una contrahistoria, entrevistas con Patricia Hidalgo, Débora Salinas y otras 3 mujeres que habían presenciado los abusos de Leonor a lo largo de los años. El titular decía, un historial de violencia. Varias mujeres acusan a abuela de mantener un patrón de abuso infantil durante décadas. La opinión pública comenzó a cambiar. Las redes sociales se encendieron con personas que compartían sus propias experiencias con abuelos narcisistas, familiares abusivos que se escondían tras la respetabilidad. La identidad de Emma fue protegida, pero los detalles de su caso se convirtieron en un punto de debate sobre el abuso oculto en las buenas familias. Leonor respondió dando más entrevistas, redoblando su inocencia. Me persiguen por creer en la disciplina a la antigua, le dijo a un reportero. En estos días, a cualquier padre que espera que sus hijos se comporten bien se le llama abusador. Es la corrección política que se ha salido de control. Pero Marcelo había estado esperando que ella se apoyara en esa defensa. Había preparado algo especial. Lanzó un segundo cortometraje documental. Este presentaba grabaciones de audio de las interacciones de Leonor con Emma y Sofía. Había estado grabando todo desde el descubrimiento, y el material era condenatorio. Las frías amenazas de Leonor, sus tácticas manipuladoras, su total falta de empatía o remordimiento. Todo estaba ahí, preservado. Las grabaciones incluían el momento de la visita de la policía en que ella dijo, los niños dicen cosas para llamar la atención, yuxtapuesto con la llorosa confesión de Emma sobre el abuso. Fue devastador. En 48 horas, el vídeo alcanzó 3 millones de visitas. Los medios de comunicación llamaban, solicitando entrevistas. La historia se había vuelto nacional. Daniel Solís convocó una reunión de emergencia. Necesita dejar de publicar estos vídeos, le dijo a la fiscal. Esto es un juicio mediático. Está contaminando al jurado.
El señor Estrada es un ciudadano privado que ejerce sus derechos de libertad de expresión, respondió la fiscal Luna. No es parte de la fiscalía. No podemos controlar lo que hace con su propio trabajo documental. Esta es una campaña de desprestigio coordinada. Esta es la verdad, dijo Marcelo, hablando por primera vez. Cada palabra, cada imagen, cada grabación es auténtica y documentada. Si la verdad hace que su clienta se vea mal, es porque su clienta es mala. El rostro de Solís enrojeció. Se va a arrepentir de esto. Cuando vayamos a juicio, voy a destrozar cada pieza de su supuesta evidencia. Voy a demostrar que es un padre manipulador que aleccionó a su hija, que intimidó a su esposa traumatizada para que tuviera falsos recuerdos, que orquestó todo esto porque nunca le agradó su suegra. Inténtelo, dijo Marcelo con calma. Porque tengo a una docena de testigos que no me conocían antes de este caso, que no ganan nada mintiendo, todos contando la misma historia sobre su clienta. Tengo evidencia médica, evaluaciones psicológicas, informes policiales. Tengo a su clienta grabada haciendo amenazas y admisiones. Así que, sí, adelante, intente pintarme como el villano. A ver cómo le va. Después de la reunión, la fiscal Luna llamó a Marcelo aparte. Está jugando a un juego peligroso al lanzar estos documentales. Si esto va a juicio, la defensa podría argumentar que la evidencia fue contaminada por su divulgación pública. No llegará a juicio, dijo Marcelo con confianza. Leonor está acostumbrada a intimidar a las personas en privado, donde puede controlar la narrativa. Pero ahora todo el mundo la está observando. No podrá manipular la situación. Eventualmente se quebrará. Tenía razón. 3 días después, Leonor dio una entrevista a un presentador de un programa de entrevistas muy comprensivo, con la intención de rehabilitar su imagen. Pero el presentador, que había hecho su tarea, confrontó a Leonor con citas de las otras víctimas. Presionada para dar respuestas, la máscara de Leonor finalmente se hizo pedazos. «Esas mujeres son unas mentirosas», gritó, incapaz de mantener el personaje de abuela herida. Son personas celosas y amargadas que quieren atención. Yo no hice nada malo. Crié bien a mi hija e intentaba salvar a mi nieta de ser arruinada por su padre débil. El presentador intentó calmarla, pero Leonor estaba fuera de control. Los niños necesitan disciplina. Necesitan ser quebrados de su naturaleza obstinada. Quien escatima el castigo, odia a su hijo. Está en la Biblia. Hice lo que tenía que hacerse. Y si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría. Marcelo vio la entrevista con sombría satisfacción. Ahí estaba, en la televisión nacional frente a millones de espectadores. El verdadero yo de Leonor finalmente expuesto. No más dulzura de abuelita. No más víctima martirizada. Solo rabia, aires de superioridad y una total falta de remordimiento. La entrevista se hizo viral. Para la mañana, las llamadas exigiendo el procesamiento de Leonor habían alcanzado un punto álgido. La oficina de la fiscalía se inundó de mensajes de apoyo. Incluso las personas que inicialmente se habían puesto del lado de Leonor no podían defenderla después de ver su colapso. Solís llamó a la fiscal Luna 2 días después. Mi clienta quiere discutir un acuerdo de culpabilidad. No hay acuerdos, dijo Luna con firmeza. Esto irá a juicio y la señora Herrera enfrentará todo el peso de la ley. Ella volverá a dar esa entrevista, la hará parecer que está persiguiendo a una anciana. Que lo haga, cada vez que abre la boca, se condena aún más. Mi consejo para usted, abogado, es que prepare a su clienta para ir a prisión, porque hacia allá se dirige. La audiencia preliminar se programó para 6 semanas después. Marcelo pasó ese tiempo trabajando con el terapeuta de Emma, asegurándose de que su hija entendiera que no había hecho nada malo, que testificar no sería aterrador porque mucha gente le creía y la apoyaba. También pasó tiempo con Sofía, quien poco a poco empezaba a procesar todo el alcance de lo que le habían hecho. Había comenzado su propia terapia, lidiando con décadas de condicionamiento y abuso. Algunos días eran mejores que otros. Algunos días apenas podía salir de la cama, aplastada por el peso de la revelación. Pero estaba luchando, y eso era lo que importaba. La audiencia preliminar estuvo abarrotada, llena de periodistas,
defensores de víctimas y personas que habían seguido la historia en Internet. Emma no tuvo que testificar aún. La audiencia era solo para determinar si había suficiente evidencia para proceder a un juicio. Leonor se sentó en la mesa de la defensa con un vestido conservador, con el cabello arreglado y cuidadosamente maquillada. Parecía la dulce abuela de cualquiera. Pero cuando Marcelo entró a la sala del tribunal con Sofía y Emma, la expresión de Leonor parpadeó por un momento, revelando el monstruo debajo. La fiscalía presentó su caso metódicamente. Evidencia médica, fotos, testimonios de Patricia, Débora y otras 3 mujeres. Grabaciones de audio. El juez, un hombre mayor llamado Carlos Leiva, escuchaba con una expresión cada vez más sombría. Cuando Solís intentó interrogar a Patricia sobre su rencor hacia Leonor, ella lo hizo callar con una honestidad brutal. Le tengo rencor a los abusadores de niños, dijo claramente. Vi a la viuda de mi hermano torturar a su hija, y no pude detenerla. Eso es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida. Pero no fallaré de nuevo. Esa mujer necesita rendir cuentas por 30 años de violencia. El juez Leiva pidió un receso. Cuando regresó, su decisión fue rápida. Basándome en la evidencia presentada, voy a remitir este caso a juicio. Señora Herrera, tiene prohibido cualquier contacto con las presuntas víctimas o su familia. También revoco su fianza. Será puesta bajo custodia en espera de juicio. La compostura de Leonor se hizo añicos. No puede hacer esto. No soy una criminal. Estas son mentiras. Todas son mentiras. Señora Herrera, he sido juez durante 30 años, dijo Leiva con calma. He visto muchos casos, he escuchado muchos testimonios, y en mi opinión profesional, usted es una de las personas más peligrosas con las que me he encontrado. Presenta riesgo de fuga, es un peligro potencial para los testigos y, francamente, una amenaza para cualquier niño en sus proximidades. Así que, sí, puedo hacer esto, y lo estoy haciendo. Alguacil. Mientras se llevaban a Leonor esposada, todavía gritando sobre persecución e injusticia, Marcelo sintió la pequeña mano de Emma deslizarse en la suya. ¿Ya se acabó, papi? Casi, bichito. El juicio todavía tiene que llevarse a cabo. Pero estamos ganando. Se ve tan mala ahora. No se parece en nada a la abuela. Eso es porque por fin estás viendo quién es ella realmente. Y nunca más tendrás que tenerle miedo. Afuera del juzgado, los reporteros se arremolinaban. Marcelo había preparado una declaración. Mi hija fue sistemáticamente abusada por alguien en quien debió haber podido confiar. Mi esposa fue abusada por su propia madre durante décadas. El fallo de hoy nos acerca un paso más a la justicia. Pero, sobre todo, demuestra que el abuso ya no puede esconderse tras la respetabilidad. No puede esconderse detrás de los lazos familiares ni de la posición social. La verdad importa. La seguridad de los niños importa. Y las personas que lastiman a los niños tienen que enfrentar las consecuencias, sin importar quiénes sean o que también interpreten su inocencia. El juicio se llevó a cabo 3 meses después. Marcelo había estado trabajando sin parar, ayudando al equipo de la fiscal, coordinando con testigos, gestionando la cobertura de los medios. Se había convertido en un experto en los crímenes de su suegra, capaz de citar fechas y detalles de abusos que abarcaban 4 décadas. El juicio duró 2 semanas. Emma testificó a través de un circuito cerrado de televisión. Su voz era firme a pesar del miedo, contando su historia con una claridad desgarradora. Sofía testificó sobre su propio abuso, sobre las cicatrices que dejó, sobre los años de terapia que necesitaría para deshacer el daño. Patricia, Débora y otras 5 mujeres testificaron haber presenciado los abusos de Leonor hacia varios niños a lo largo de los años. Un psicólogo infantil explicó cómo los abusadores preparan a sus víctimas y silencian a los testigos. La doctora Reyes presentó sus hallazgos médicos. La evidencia fue abrumadora, devastadora e irrefutable. Solís intentó todos los trucos de su manual. Sugirió que los recuerdos de Sofía eran falsos, inducidos por la manipulación de su esposo. Pintó a Marcelo como un oportunista controlador que había orquestado todo el caso por despecho. Afirmó que Emma había sido aleccionada,
que los otros testigos habían sido sobornados o buscaban atención. Nada de eso funcionó. La evidencia era demasiado fuerte, demasiado consistente, demasiado bien documentada. Los documentales de Marcelo presentados en el tribunal mostraban a Leonor, en sus propias palabras, admitiendo haber golpeado a Emma, justificando sus acciones, amenazando con represalias contra quienes hablaran. En el estrado, Leonor intentó convocar lágrimas, pero ya no pudo mantener la máscara. Al ser presionada por la fiscal Luna sobre incidentes específicos, se puso a la defensiva, se enojó, finalmente gritando que no había hecho nada malo, que los niños necesitaban ser quebrados para ser criados adecuadamente. ¿Quebrados?, repitió Luna. ¿Cree que los niños necesitan ser quebrados? Disciplinados, corregidos, enseñados a obedecer. El rostro de Leonor estaba rojo, y las venas sobresalían en su cuello. Sí. ¿Es eso lo que quiere oír? Sí, los golpeé. Usé lo que fuera necesario para enseñarles a comportarse, y resultaron bien. Sofía es enfermera, por el amor de Dios. Emma también habría estado bien si su padre no hubiera sido un tonto permisivo y débil. La sala del tribunal estalló. El juez Leiva pidió orden. Solís parecía querer desaparecer. Marcelo le apretó la mano a Sofía. Acaba de condenarse a sí misma, le susurró. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos, múltiples cargos de abuso infantil, poner en peligro a un menor, agresión y amenazas terroristas. El veredicto conllevaba una sentencia máxima de 45 años. En la lectura de la sentencia, el juez Leiva miró a Leonor con algo parecido a la lástima. Señora Herrera, en todos mis años en el banquillo, nunca me he encontrado con alguien tan carente de remordimiento. Tan completamente convencida de su rectitud a pesar de las abrumadoras pruebas de daño. Ha arruinado incontables vidas, a su propia hija, a su nieta, y quién sabe cuántos otros de los que nunca sabremos. Usted es un peligro para la sociedad, en particular para los niños vulnerables. Por lo tanto, la sentencio a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Llévensela. Leonor gritó maldiciones mientras se la llevaban, aún insistiendo en que no había hecho nada malo, que ella era la víctima, que todos se arrepentirían de esto. Pero Marcelo solo sintió alivio. Finalmente había terminado. Marcelo atrajo a su esposa hacia sí. Todos somos fuertes. Emma fue lo suficientemente fuerte para decir la verdad. Tú fuiste lo suficientemente fuerte para enfrentar la tuya. Yo solo hice lo que cualquier padre haría. Proteger a su familia. No cualquier padre, dijo Sofía. Algunos padres miran hacia otro lado. Algunos priorizan la paz sobre la protección. Tú no lo hiciste. Fuiste a la guerra por nosotras. Y lo haría de nuevo sin pensarlo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Marcelo se sentó en su oficina y abrió su laptop. Había estado pensando en qué hacer con todo el metraje, toda la investigación, toda la documentación que había reunido durante el caso. Era demasiado importante como para dejarlo guardado en un disco duro. Empezó a editar un largometraje documental, no sobre Leonor específicamente, sino sobre el abuso generacional, sobre cómo los depredadores se esconden a plena vista, sobre el valor que se requiere para romper el silencio. La historia de Emma sería central, pero anonimizada. Otras víctimas serían presentadas. La película sería un recurso para los sobrevivientes, una advertencia para los abusadores, un llamado a la acción para la sociedad. Lo llamó Rompiendo el ciclo. Cuando se estrenó en un festival de cine documental 8 meses después, ganó premios. Y lo que es más importante, generó conversaciones. Las líneas telefónicas de ayuda reportaron un aumento en las llamadas de sobrevivientes de abuso. Varias legislaturas estatales presentaron proyectos de ley para fortalecer las leyes de protección infantil. Se formaron grupos de apoyo. Se cambiaron vidas. Marcelo no lo hizo por reconocimiento. Lo hizo porque el silencio permitía el abuso, y el ruido, un ruido fuerte, persistente e innegable, podía acabar con él. 2 años después de la condena de Leonor, Emma estaba prosperando. Había hecho nuevas amistades, se había unido a su equipo de fútbol, se había convertido en una defensora vocal de otros niños que lidiaban con el abuso. A sus 8 años, era más valiente que la mayoría de los adultos.
Una tarde, llegó a casa de la escuela con un dibujo, un retrato familiar que la mostraba a ella, a Marcelo y a Sofía, todos sonriendo bajo un sol brillante. «Estos somos nosotros», dijo con orgullo. Marcelo notó que faltaba alguien. ¿Y la abuela? Emma negó firmemente con la cabeza. Ella no era familia. No realmente. La familia son las personas que te aman y te mantienen a salvo. Ella solo fingía. La verdad en boca de los niños, pensó Marcelo. La verdad más simple, dicha claramente. Esa noche, acostado en la cama con Sofía, Marcelo reflexionó sobre todo lo que habían pasado. El descubrimiento, la investigación, el juicio, la sanación. Había sido un infierno, pero habían salido del otro lado, más fuertes, más unidos, libres. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sofía en voz baja. De pelear tan duro, de hacerlo tan público. Nuestras vidas nunca volverán a ser completamente privadas. La historia de Emma está ahí fuera, incluso si es anónima. Ni por un segundo, dijo Marcelo. La privacidad no importa si la usas para ocultar abusos. Y la historia de Emma ha ayudado a otros niños a encontrar el valor de hablar. Eso vale cualquier pérdida de privacidad. Mi mamá está apelando la sentencia. Solís dice que tienen bases argumentando que la cobertura de los medios predispuso al jurado. No ganarán. La evidencia era demasiado fuerte. Pero incluso si lo hicieran, volveríamos a hacerlo todo de nuevo. Ahora sabemos la verdad. No podemos fingir que no la sabemos. Sofía se quedó callada un momento. A veces todavía tengo pesadillas de que va a volver, de que está en la casa de huéspedes de nuevo, y Emma está asustada y yo no puedo protegerla. Pero luego me despierto y ella está en prisión, donde pertenece. Y Emma está a salvo y todos estamos sanando. Sí. La mano de Sofía encontró la suya en la oscuridad. Estamos sanando. 6 meses después, del juicio, Marcelo estaba en la habitación de Emma, ayudándola a colgar dibujos en la pared. Dibujos brillantes y felices que había hecho en sus sesiones de arteterapia. Los moretones habían sanado hacía mucho tiempo. Las pesadillas eran cada vez menos frecuentes. A veces todavía se sobresaltaba ante toques inesperados, todavía tenía momentos de ansiedad, pero estaba sanando. Todos lo estaban. Sofía apareció en la puerta. La cena está lista. Emma, ve a lavarte las manos. Mientras Emma pasaba saltando, Sofía llamó aparte a Marcelo. Patricia llamó. Quería avisarnos que 2 mujeres más se han presentado con historias sobre abusos de mamá en los años 80 que nunca denunciaron. La van a acusar de más delitos. Qué bueno, dijo Marcelo simplemente. ¿Es terrible de mi parte alegrarme de que tu madre vaya a pasar más tiempo en prisión? No, es justicia. Lastimó a personas y ahora está enfrentando las consecuencias. Así es como debería funcionar. Sofía asintió y luego sonrió levemente. Gracias. ¿Por qué? Por creerle a Emma. Por luchar cuando yo no podía. Por no dejar que ese monstruo destruyera a otra generación de nuestra familia. Por ser el fuerte cuando yo estaba demasiado rota para serlo. El camino por delante no sería fácil. El trauma no desaparecía de la noche a la mañana. Habría días difíciles, retrocesos, momentos de duda y miedo. Pero tenían la verdad de su lado. Se tenían el uno al otro. Y tenían el conocimiento de que se habían enfrentado al mal y habían ganado. Marcelo cerró los ojos. El dibujo de Emma de su familia se grabó a fuego en su mente. 3 figuras bajo un sol brillante, sonrientes, a salvo juntas. Eso era lo que importaba. Por eso había luchado. Y eso era lo que protegería siempre, sin importar lo que viniera después. En prisión, Leonor pasaba sus días escribiendo cartas que nadie respondía, insistiendo en que era inocente, que había sido perjudicada. Los guardias decían que nunca mostraba remordimiento, nunca admitía la culpa. Probablemente moriría creyendo que era la víctima en su propia historia. Pero a Marcelo ya no le importaban los delirios de Leonor. Estaba contenida, neutralizada, incapaz de lastimar a nadie más. Eso era suficiente.
La verdadera victoria estaba en la luz. La luz de la verdad, de la exposición, de la justicia. La luz que mostraba a los monstruos tal como eran y protegía a los inocentes de sus sombras. Marcelo Estrada había ganado su guerra. Su familia estaba a salvo. Su hija estaba sanando. Su esposa estaba recuperando su vida. Y Leonor Herrera. Ella estaba exactamente donde merecía estar, encerrada, lejos del mundo que había envenenado, sin más compañía que sus propios pensamientos retorcidos para el resto de su vida natural. La justicia, pensó Marcelo con sombría satisfacción, finalmente había sido servida. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.